Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio, un martes más, para poder aprender siempre de algún tema que sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias a cada persona que se ha conectado, que se está conectando a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre las personas con capacidad restringida. Ya no hablamos de interdictos, ya no hablamos de curatela, porque ya desde el año 2018 a través del decreto legislativo 1384, ya no se puede utilizar ese término, sino más bien, en vez de interdictos, que ya no lo son, nos vamos a referir a personas con capacidad restringida y los apoyos y salvaguardias que van a procurar que la persona pueda manifestar su voluntad y comunicarse sin necesidad de ser declarada una persona incapaz. Para estos efectos, hoy día tenemos un invitado que es el doctor Hugo Lozada. Él es médico psiquiatra y es jefe de la unidad de salud mental del INEM, y con sus conocimientos nos va a ayudar un poco a esclarecer estos conceptos. Buenas noches, doctor Hugo Lozada, por favor prenda su cámara. Buenas noches contigo, Lorena, y con todos tus teleoyentes. Muy buenas noches. Doctor, ya que hemos comenzado a hablar sobre lo que es la capacidad restringida, ya no hablamos de interdictos, ya no hablamos de curadores, ahora hablamos de personas que tienen plena capacidad, pero que en algunos casos va a ser restringida. Una de las razones es cuando hay un deterioro mental que impide que la persona pueda manifestar su voluntad, ¿no? Entonces, al menos en lo que es el derecho, siempre caemos en lo que es el discernimiento. Personas con discernimiento, sin discernimiento, y en efecto, las personas que no cuentan con discernimiento son las que van a ser llevadas a ser designadas como una persona con capacidad restringida. Entonces, quisiéramos que nos ayude a aclarar los conceptos. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cuándo hablamos de una persona que sí tiene discernimiento y cuándo no tiene discernimiento? Bueno, tendríamos que hablar de una persona con discernimiento. Es aquella persona que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es lúcida, está en contacto con la realidad, su capacidad de concentración, atención, memoria está indemne. Mientras tenemos que hablar de una persona sin discernimiento cuando es una persona que está en incapacidad para poder diferenciar entre lo que es bueno y es malo, inclusive para ella. No tiene capacidad de valoración de juicio. Por lo tanto, su juicio, valga la redundancia, puede verse mermado y cometer errores que inclusive puedan ir en contra de ella misma. Digamos que el discernimiento aparecería a una determinada edad, por decirlo así, porque un niñito, un bebito de 1 año, por ejemplo, no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? ¿Usted nos podría explicar, para que la audiencia pueda entender, cuándo comienza el discernimiento de una persona? ¿Qué edad? Más o menos. Bueno, normalmente ya comienzan a darse bueno de lo que es bueno y de lo que es malo a partir de los 9, 10 años. Y una de las cosas que tenemos que diferenciar también para hablar de discernimiento, lo que pasa es que a veces podemos escuchar a una persona, estamos hablando de un adulto que habla estructuralmente hablando, coherentemente, versus esa capacidad de valoración de la realidad. Entonces, nosotros esta capacidad puede verse limitada, lógicamente, en el caso de un niño, y también cuando la persona está atravesando problemas dentro de su salud mental. Entre esto está el trastorno psicótico y también los trastornos demenciales, donde de alguna manera la persona ve mermada esta capacidad y por lo tanto se hace necesaria el soporte o el que otras personas asuman sus derechos civiles. Seguramente muchas personas que están acá siguiendo esta transmisión tienen algún familiar, un amigo que tiene algún tipo de diagnóstico. ¿Usted nos podría explicar qué tipos de trastornos, cuáles son los trastornos o padecimientos mentales más comunes que alteran el discernimiento? Claro, o donde de alguna manera se pone en tela de juicio esa capacidad de discernimiento. Principalmente, por ejemplo, tenemos los síndromes demenciales, donde la persona ve alterada esa capacidad de memoria y hay un deterioro de las funciones mentales superiores. ¿Cuáles son estas funciones mentales superiores? La capacidad de concentración, atención, memoria. Por lo tanto, ve alterado su juicio social, su contacto con la realidad. Y tenemos también los cuadros psicóticos. ¿Qué es un cuadro psicótico? Es aquella situación donde la persona se aleja de la realidad.
esta se puede ver de alguna manera afectada, por ejemplo, en el caso de una esquizofrenia, porque la persona escucha voces y porque puede tener un contenido del pensamiento, por ejemplo, de tipo paranoide. Todos le quieren hacer daño. Entonces, en estos casos principalmente, bueno, sin dejar de lado, por ejemplo, el retardo mental también, que son alteraciones del desarrollo. Entonces, en estos casos principalmente lo que nosotros podemos encontrar de común es que no tiene capacidad de tomar decisiones de una manera adecuada. Por lo tanto, necesita del soporte o de que alguien pueda asumir sus derechos civiles. Todas estas personas que usted ha mencionado que pueden estar con este trastorno, ninguna, digamos, podría tomar decisiones, o van a haber casos en los que todavía va a poder tomar decisiones y otros que no. ¿Hay grados? Lo que tendríamos que hablar es si esta incapacidad es temporal o es total. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que en el caso de una esquizofrenia, por decirte así, si está en todo el cuadro agudo, en todo el cuadro psicótico de agudo, no va a estar en capacidad de tomar decisiones. También podría estar en una bipolaridad que está en toda su etapa aguda, en este caso que podría ser de manía o también de depresión. Entonces la persona ve alterada esta capacidad de juicio y es temporal. Quiere decir que pasa todo este episodio agudo y la persona recupera sus capacidades para poder tomar decisiones. Pero hay situaciones donde esta es de manera permanente. ¿Dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, en los cuadros demenciales. Por ejemplo, un Alzheimer, por decirte así. O, manera permanente, también un retardo mental moderado o severo, donde la persona, pues justamente, tiene también esta incapacidad. Entonces, podemos estar hablando de situaciones parciales o temporales y situaciones ya definitivas. Bien. Eh, Hablando un poco de la parte legal, ¿no? Estos pedidos de apoyos y salvaguardias para personas que tienen la capacidad restringida permite de que una persona pueda solicitar ante un juez que sea declarada esta persona como con capacidad restringida y por lo tanto pueda verse provista de apoyos. Los apoyos van a ser los familiares que van a ayudar a que esta persona pueda transmitir su voluntad. En este caso, yo quería preguntarle, uno como pariente, seguramente las personas que están escuchándonos también podría surgir esta duda, es cómo podemos identificar que una conducta ya no es, digamos, normal, ¿no? Que no es una conducta de repente que puede ser producto de una depresión, producto de alguna reacción, algún problema que está pasando y que ya tenemos que pensar que algún problema más serio podría haber y que tenemos que recurrir obviamente al especialista y posteriormente, si es necesario, a un juez. ¿Usted podría decirnos si hay algunas señales o síntomas que ya nos puede hacer prender la duda, la incógnita de que algo no está bien? Claro, lo que nosotros tenemos que saber que todos nosotros tenemos una biografía, tenemos un perfil conductual. Entonces, si por ejemplo nosotros notamos que es una persona que súbitamente, por ejemplo, comienza a aislarse, comienza a hablar o a actuar de una manera que no obedece a lo que normalmente esta persona, por ejemplo, comienza a tornarse suspicaz, paranoide, entonces nosotros es motivo que de alguna manera esta persona deba ser evaluada por un psiquiatra. El psiquiatra es la única persona que puede valorar el nivel de salud mental que tiene una persona. Es el único profesional. No es ni el neurólogo, el gastroenterólogo, el médico internista, el cardiólogo, no. Es el médico psiquiatra, es la única especialidad dentro de la medicina que puede valorar la salud mental. Y la manera, indudablemente, que el primer informante es la familia. Cuando esta familia ve estos cambios conductuales, que inclusive pueden afectar la propia integridad del individuo, entonces ya es motivo de tener una valoración. Por ejemplo, una persona que comienza a irse o salirse de la casa a las 9, 10 de la noche y no regresar hasta el día siguiente o después de largas horas, o decir sencillamente que le están robando, que le quieren hacer daño, personas que nosotros conocemos que siempre han actuado de una manera adecuada con ella. Entonces, todos estos tips que son los más frecuentes, nos pueden dar a nosotros visos de que esa persona está atravesando alteraciones en su salud mental y que una materia es motivo de valoración, porque hay que recordar que mientras nosotros tengamos nuestros derechos civiles indemnes, lamentablemente podemos tomar también decisiones que van en contra de nosotros mismos. Y lamentablemente muchas de estas personas han tomado decisiones estando justamente en esta circunstancia de alteración de su salud mental y haber tomado decisiones
que después más adelante pueden ser motivo de arrepentimiento. También podría ser, doctor, situaciones de conductas que la persona ha tenido de más joven y después se acentúan con el pasar de los años, que va desarrollando progresivamente una determinada enfermedad, o es algo que aparece de un momento a otro. No, el que aparezca de un momento al otro puede obedecer de alguna manera al tipo de afectación. Por ejemplo, un infarto cerebral puede ser motivo que súbitamente presente en la persona cambios conductuales, el consumo de drogas también, pero enfermedades como la esquizofrenia, la bipolaridad, puede irse dando poco a poco y que va mermando esta capacidad de juicio. Por Claro, ejemplo, sí, siga, sí, doctor, por no, favor. no. No, sino que, por ejemplo, tenemos entidades que de por sí también, desde siempre van a tener esta incapacidad, que son el caso de los retardos mentales, por ejemplo. O el caso también, saber que el caso de una demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer, sabemos que esta es una entidad de tipo irreversible. O sea, no va a recuperar la capacidad de alguna manera de juicio. Entonces tenemos que nosotros ir evaluando, ir viendo la conducta y después de eso comentársela al médico especialista para que él pueda hacer una valoración de la salud mental. Entonces, los parientes que ven estos cambios, en su pariente, valga la redundancia, deben acudir inmediatamente al psiquiatra, que como usted bien dice, es el único que va a poder diagnosticar algún tipo de trastorno mental. ¿Es así, doctor? Así es, así es. Ya. Y yo le pregunto, ya que la norma que tenemos vigente hasta el día de hoy permite que una persona pueda acudir a un notario y a través de una escritura pública pueda nombrar a futuro personas que sean apoyo. Es decir, yo misma puedo ir y nombrar quién me va a cuidar cuando yo esté de repente en unas situaciones, de repente no, pero adelantándome que podría pasar eso. Y la pregunta que le hago ¿es posible que uno mismo pueda notar esos cambios o ya al estar, de tener un trastorno no me voy a dar cuenta? ¿Es posible que yo pueda darme cuenta de esto para yo poder ir voluntariamente a un notario y decir, quiero que si me llega a desarrollar esto, me cuide tal persona? ¿Es posible que yo pueda darme cuenta? Has hecho una excelente pregunta, has hecho una excelente, porque todos los días, o gran parte de mi especialidad como profesional, me topo con eso. Mira, una persona se puede dar cuenta que algo está pasando en su vida, en su forma de actuar, pero otra cosa es que tenga la conciencia suficiente para decir, si ustedes notan tal alteración, por favor, que fulano de tal sea mi soporte, sea mi asistencia. Ese es el gran problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que hay situaciones y situaciones. Hay situaciones que realmente nunca va a poder la persona decidir. Nunca. Por ejemplo, una persona que está con un cuadro psicótico, una esquizofrenia, difícilmente va a decir tengo una esquizofrenia y por lo tanto yo decido que si esto se agudiza, fulano de tal que me asista. Muy difícil, y te digo porque eso lo tengo permanentemente. O que esté en un estado de una bipolaridad, por ejemplo, un estado agudo y también haga lo mismo. Y ese es el gran problema que nos encontramos, que hay que diferenciar entre la facilidad de palabra, la elocuencia que tenga el hablarle a una persona, lo que realmente refleje lo que hay en el contenido de su pensamiento y que tenga un pensamiento alterado. Y este es un problema porque ahí es donde de alguna manera el que debería valorar esta circunstancia es que el juez pide el soporte de un psiquiatra, que un psiquiatra sea el que valore y lo haga alcanzar, pero no de manera legal directamente, porque yo le escucho hablar bien, yo te puedo traer pacientes que tú los escuchas hablar y dices, doctor, pero no tiene nada, pero ya cuando el psiquiatra es el que hace la valoración de un modo mucho más exhaustivo, ya comienza a haber alteraciones en el contenido del pensamiento. O sea, cuando hablamos de contenido del pensamiento, me estoy hablando, por ejemplo, de un estado paranoide, en el cual me quieren hacer daño. Posiblemente al comienzo de una entrevista, la persona aparentemente puede dar no visos de esta circunstancia, pero conforme vas haciendo una entrevista, un examen mental más exhaustivo, te comienzas a dar cuenta que la persona tiene alteraciones del contenido de su pensamiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, en conclusión, el que esté en capacidad o no de decidir es muy relativo. Debe ser dado ese confronte con la valoración de un psiquiatra previamente. De lo contrario, corremos el riesgo de dejarlo sin soporte. Y mira, yo he tenido muchos casos donde lamentablemente estas personas han sido víctimas de personas inescrupulosas
que de alguna manera le siguen ese cuadro psicótico de por medio y le hacen cometer de alguna manera hasta actos ilícitos. Como autor Porque pediatra. lógicamente, claro, porque lógicamente están vulnerables. Entonces, y pueden ser fácilmente alienados para que cometan actos que van en contra inclusive de su misma integridad física. Y los he tenido, Entonces, gente que ha firmado documentos, engañados para que engañados lleguen a firmar. justamente, exactamente engañados, porque les decían que los familiares que tienen de su entorno son los que le quieren hacer daño. Entonces, lógicamente, que ellos los iban a proteger y que le firmen papeles para que pueda salvaguardar ciertos bienes. O casos he tenido de madres con síndrome demenciales que estaban atravesando, que botaban a todos los hijos de la casa. He tenido también cuadros de tipo psicótico, como de trastorno de bipolaridad, también igualmente, que han hecho cosas como, por ejemplo, botar a todos los hijos y a la esposa de la casa. Entonces Entonces, van a haber situaciones en las que la persona de ninguna manera va a poder asumir que tiene un problema y por ende nombrar a alguien que lo ayude. exactamente. Los casos cantados, sí, hay casos que son bastante evidentes y que realmente cualquier persona se puede dar cuenta de que la persona está con una alteración de su salud mental, pero no todos los casos es así. Y es ahí donde está ese vacío legal que de alguna manera todavía puede hacer merma. O, por ejemplo, una persona que está en consumo de sustancias psicoactivas y que está con un cuadro psicótico asociado. Entonces, tú lo escuchas hablar y le escuchas hablar de una manera estructurada, aparentemente coherente, pero ya cuando tú empiezas a hacer una valoración, una entrevista clínica, te das cuenta que la persona no está con esa capacidad para tomar decisiones. Entonces, la norma también nos prevé de que se pueden dar casos de que se nombre un representante para estas personas para que tomen decisiones por él. Yo le pregunto, ¿cuáles serían los casos más comunes? De repente algunos ya los mencionó, ¿no? En el que usted considera de que sí, esta persona necesita un representante, que no le tenemos que facilitar que exprese su voluntad porque no va a poder, sino que tiene que tener alguien que lo represente y tome decisiones por él. Buena observación. ¿En qué casos hemos visto eso? Como te decía yo, una de las principales cosas que tenemos que valorar es el caso, por ejemplo, de una persona que tiene una esquizofrenia. Esta persona nunca ha trabajado, nunca ha hecho frente a las demandas sociales y recibe la herencia justamente de la madre o del padre que de alguna manera lo hace heredar la herencia que antes estuvo, porque estaban viviendo ellos, le daba la capacidad o de mantenimiento que pudiera tener esa persona. Lo mantenía, pero súbitamente pierde a los padres. Entonces, en ese caso, tiene que tener una persona que esté en capacidad, por ejemplo, en este caso, de tener el juicio suficiente para seguir salvaguardando la integridad física, la integridad mental de esta persona, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, o el Estado debería designar, sin necesidad de que tenga que ser el mismo paciente el que tome esa decisión, porque probablemente por su estado mental tenga suspicacia y que de alguna manera para él el entorno familiar represente una amenaza, sin que eso sea así tampoco. O seguir un proceso judicial de muchos meses o años, de repente en ese lapso de tiempo ya hasta algo grave puede haber pasado, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que ocurre en la práctica. He tenido muchos casos en que eso de alguna manera ha ocurrido, donde la persona nunca ha tenido capacidad de hacer frente y comienza de un día para otro, porque indudablemente tenía sus derechos civiles indemnes, a tener la capacidad de manejar sus recursos. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Tuve un caso que fue para mí bastante doloroso, donde los padres justamente fallecen y esta persona comienza a ser usufructo de, entre comillas, la herencia. Pero ¿qué hizo? Comenzó de alguna manera a despilfarrar todos los recursos que tenía y no aceptaba que los hermanos pudieran tomar injerencia para que no pierda todo ese patrimonio que había logrado. Aún más, muchas de las propiedades las vendió, siendo todavía propiedades, porque lamentablemente había gente inescrupulosa, propiedades que todavía eran motivo de herencia mancomunada con los hermanos. Entonces, a eso nos arriesgamos, por eso es de que en realidad el que haya una interdicción o lo que había antes, la interdicción, yo creo que es una figura válida para muchos de los casos. Sí, definitivamente, definitivamente. Doctor,
hablando ya de estos trastornos, y bueno, yo que me dedico al tema de familia, le pregunto algo que es importantísimo, seguro para muchas personas que están escuchando y viéndonos. Las personas que tienen estos tipos de trastornos mentales pueden ejercer su rol materno o paterno, según sea el caso, pueden desarrollarlo con normalidad o no. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Dependiendo del caso. Por ejemplo, si es que es un trastorno ya que va a ser de manera permanente, difícilmente no. Una persona con una esquizofrenia con un deterioro moderado o severo, indudablemente que no. Que Por no, más que y esté esto, medicado, no. Cuando ya está en ese nivel. claro, lo que pasa es que la medicación va a hacer frente a los síntomas activos de enfermedad, pero no va a hacer frente si de alguna manera ya hay un deterioro cognitivo permanente, porque justamente ya hay una alteración de la cantidad, por ejemplo, en este caso, de las neuronas. Ha habido muerte neuronal, por ejemplo. Hay atrofia cerebral. Entonces ya son elementos irreversibles. Solamente una persona podría recobrar estas capacidades si su tema es temporal. Es, mejor dicho, lo que nosotros llamamos funcional. Quiere decir que los síntomas mentales, por ejemplo, puede darse el caso de una persona que consume drogas. La persona sale del consumo, se le trata, recupera la ecuanimidad y lógicamente podría criar un bebé, una criatura, que es muy diferente, que es una persona que puede hacer ya un daño cerebral permanente por el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, todo va a depender del caso. No es en sí el diagnóstico, sino es la persona que está atravesando con el cuadro. Cada caso se va a analizar en forma particular. Exactamente, exactamente. Doctor, tengo acá dos preguntas que me han dejado para hacerle a usted. Y me pregunta una persona si la depresión crónica implica carencia de discernimiento, ya que la pregunta la hace una señora que tiene un hijo mayor de edad con bienes abandonados, me dice. Entonces ella pregunta si su hijo estaría en este grupo de personas con carencia de discernimiento. Si es una depresión crónica y está en un periodo agudo de enfermedad, indudablemente que no. O sea, una persona puede tener el antecedente de depresión crónica, pero no estar con síntomas activos del trastorno depresivo. Pero si está con síntomas activos, indudablemente que este juicio se puede ver alterado porque lamentablemente está con toda una carga emocional negativa y lógicamente que todo es catastrófico para esta persona. Y habría que evaluarla para ver si en ese momento sus funciones mentales superiores están indemnes. Generalmente cuando una persona está atravesando un cuadro depresivo activo, pues sus funciones mentales superiores están alteradas. Eso significa que su capacidad de juicio también está alterada. ¿Y podría llegar a desarrollar otros trastornos con esa depresión tan aguda? ¿Podría ser que llegue a eso? O sea, lo que pasa es de que el que yo esté atravesando un problema de salud mental no exime de que pueda haber concomitantemente otros problemas de la salud mental. Yo puedo tener una depresión y estar en consumo de drogas. Entonces, son entidades que funcionan, que pueden funcionar en paralelo de una persona. No exime que me protege de otras entidades, mejor dicho. Perfecto, muy claro, doctor. Y la última pregunta que tengo aquí también me han dejado, le preguntan a usted, doctor, ¿los trastornos mentales tienen cura? ¿Sabes qué? Es una de las preguntas. De universidad. Sí, los trastornos mentales generalmente no tienen cura, tienen control. Por ejemplo, mi ansiedad la puedo controlar, pero eso no significa que no pueda tener otra vez un cuadro ansioso. La depresión, puedo estar cursando un trastorno depresivo y después controlarlo y estar totalmente bien, de alguna manera. Y igualmente en esquizofrenia, igualmente en la bipolaridad, igualmente en todos los trastornos de la salud mental. Lo que nosotros, digamos, como especialistas tratamos es los síntomas agudos y tratamos de mejorar la calidad y estilo de vida de la persona. Muy bien, doctor. Bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista y le quiero agradecer mucho por haber estado aquí con nosotros, aclarándonos todos estos conceptos, preguntas de una manera tan clara y tan práctica. Y quisiera también preguntarle cuál es su contacto, número, correo, para que las personas que están interesadas en contactar con usted para una cita profesional puedan ubicarlo. Muchas gracias. Sí, está, por ejemplo, dentro de las redes de Facebook como Dr. Hugo Lozada, psiquiatra. Estoy también con mi web que es www.hlconsultores.com
y me pueden también encontrar en Instagram. Y bueno, si ponen también en YouTube pueden encontrar varios videos sobre salud mental que están a nombre del doctor Hugo Lozada. Y con todo gusto para poder ayudarlos también en que puedan, si necesitan una orientación, con el mayor gusto. Muy bien, ya saben dónde pueden ubicar al doctor. Muchas gracias también a cada persona que se ha conectado. Que tengan buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor. Gracias a ti, buenas noches.